Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. ¡Woo! Ahora sí está la Titi, qué felicidad. Qué felicidad. Ustedes Igual no saben feliz. cuánto yo quiero a la Titi, cuánto quiero a mi hermanita. Es my best friend. Y estoy contento de tenerte de vuelta, Cecilia. Te recuperamos. Yo igual estoy súper feliz, también lo extraño mucho. Salió la tumba la Titi y la recuperamos, resucitó. Titi, vamos de lleno al tiro. Bueno, vamos a saludar a la gente primero, ¿ya? Y vamos a presentar nuevamente a don Víctor. Un aplauso para nuestro teólogo Víctor, que estuvo con nosotros. Un la placer. semana pasada, que impecable. Gracias, muchas gracias. Saludos. Intentó reemplazarte, no pudo, pero intentó. Pero me dijeron, yo escuché un poco y estuvo demasiado espectacular el podcast pasado. Sí, estuvo bueno. Sí, tuve la voz muy aguda. Se escuchó después, eso es lo que pasa, no se escucha y me dice, oye, ¿cómo suena? Esa es mi voz. Sí. 85 años. Y bueno, estamos contentos de tenerlo, don Víctor, de nuevo con nosotros. De verdad ha sido un placer, de verdad estuvo bueno el podcast de la semana pasada. Me llegaron comentarios por ahí, voy a decir, desde otros países. Sí. Y qué rico tener a la Titi de vuelta. Así que vamos a saludar, Titi. ¿Tiene los saludos Por de las personas que nos supuesto. escribieron? Por supuesto que tengo los saludos, sí, me emocioné tanto con algunos. Giovanni Fuentes, mira, dice, saludos desde la Iglesia de los Confines. Les mandamos saludos a la Iglesia de los Confines. Hace rato que querían un saludito y así que les mando Un saludo a los hermanos de confines de no sé dónde, de confines de la tierra. También hay un comentario de Cristian Lorca, dice, este tema tocó de manera muy profunda mi corazón. Muchas gracias, nada supera el sentir a Jesús habitando en el corazón. Oh. Amén. Qué bueno que tocó su corazón. Amén. Amigo. Por si acaso Jennifer. eres el creador de nuestra imagen, ¿eh? Sí. Para que vayan y le den me gusta a su comentario. Jennifer Dinamarca, una fan que siempre nos comenta Jennifer, dice, buen podcast, igual se extrañó a Titi. Oh. Saludos de la auditora número 1. Oh, qué lindura, muchas gracias. Oye, yo no quiero hacer comentarios que hieran sensibilidades, pero habían varios que me decían, oye, pero yo soy el number one, oye, pero yo lo escucho desde el inicio, oye, pero el number one sí. Pero la Jenny ahí siempre escribe, así que nuestra, ¿cómo dicen? Fan destacado, cuando está en la de noticias, fan destacado. Jennifer, el Señor te bendiga, gracias por escucharnos siempre. Sí, tenemos otro comentario de Laura Araneda, dice, no, pero qué buen podcast, Titi, te echamos de menos, corazoncito. Lo más lindo de esta lección fue recordar el sentido de amor que muchas veces olvidamos de la ley de Dios. Al quitar el amor con el que el Señor nos dejó estas promesas, estas se convierten en palabras de condenación, porque sin su amor y redención, su ley es imposible de guardar. Gracias a Dios que Él es amor, misericordia, perdón y redención. Su ley son promesas de que tomamos de su mano, podemos dejar cualquier Egipto que nos tenga cautivos. Feliz sábado. Amén. Hermoso. Amén. qué bonito Lindo mensaje. comentario. Y finalizo con el comentario de Mario Rush. Hola, con respecto al tema de que el Antiguo Testamento no es legalista. Uno de los fundamentos que yo encuentro más claro es el que todos los autores del Nuevo Testamento se basaron en el Antiguo Testamento para hablar de la justificación por la fe. Pablo habla de la salvación de Abraham. También hace una analogía de los dos hijos que tuvo, Ismael e Isaac, comparando uno por las palabras de hombre y otro por la palabra de gracia de Dios, y cómo el obedecer, como dijo Matías, es un privilegio. Nunca será carga ya que existen bendiciones de por medio. Mira, muchas gracias por los comentarios tan acertados. Amén, qué bonito. Qué bonito, Mario Rach también se va a llevar un pina y va a quedar como comentarista destacado. Muy buenos sus comentarios. Gracias, Marito, que el Señor te bendiga. Eso se los saluda, Mati. Muy bien, ya vamos comenzando, así que vamos a pedir la presencia del Señor para que podamos comentar los textos y todas las preguntas que hay hoy día. Así que le vamos a pedir a nuestro invitado, nuestro magíster, casi doctorando, se le dice doctorando, ¿cierto? Cuando está en el proceso.
Eso, sí. Según he escuchado, les dicen doctorandos. Ya, el doctorandus emeritus, nada, que nos pueda hacer la oración inicial para poder comenzar con el podcast. Con mucho gusto, oremos. Querido Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias porque nos has permitido una vez más reunirnos aquí en este podcast para comentar, reflexionar sobre tu palabra. Permite, Señor, que cada uno de nosotros reciba la sabiduría de lo alto para poder exponer tu palabra de la mejor manera y compartirla y sea significativa en la vida de cada uno de aquellos que nos oigan, no importa el lugar del mundo donde se encuentren. Bendice este momento, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora viene inicio. Vamos a comenzar con el comentario de la lección de esta semana. Ya vamos en la semana número 4, hemos avanzado. Siento que pasa el tiempo muy rápido. Vamos a avanzar con la lección que lleva por título Amar al Señor. Y el texto de esta semana es Deuteronomio 6, del 4 al 25. Bueno, aquí podemos ver la Shema en el principio y, bueno, dice que amarás al Señor con todo tu corazón, alma y fuerza. Que eso abarca toda la vida. Primero habla del corazón, que es como la voluntad, la mente, nuestras emociones y el interior de la persona. ¿Qué quiere decir? Que hay que amar al Señor con todo lo que tengamos en nuestra mente y siempre meditar en su palabra. Después habla sobre la vida, que es todo lo que tú dices, ves, experimentas, todo lo que haces. Tienes que vivir obviamente de una manera distinta. También habla de la fuerza, que habla de tus posesiones, todo lo que compras, todo lo que posees. Y tienes que vivir, todo lo que hagas tiene que ser con el enfoque del Señor. Entonces de esto vamos a hablar. Vamos a hablar de este modo de amar, que amar al Señor se convierte en un modo de vida. Empezando con la relación que tenemos con Él. Así que de eso es mi comentario a ti, el inicio. Te toca a ti. Bueno, muchas gracias, Titi, por tu inicio. Ahora voy a hablar de los rezos, ya que la Shema, o la Shema en realidad, porque son agudas las palabras en hebreo, la Shema es el rezo cotidiano que tienen los judíos diariamente en las mañanas. Ellos hacen 3 rezos, pero quiero hablar de los rezos que hacen en las religiones en el mundo. Qué interesante lo encontré eso. Por ejemplo, ustedes sabían que la religión Bahá'í, que para mí igual es nueva, recién estábamos hablando con Don Víctor, porque no conozco, sé que no es nueva, pero para mí es un poco nueva, ¿ya? No me he dedicado a leer, pero los Bahá'í no dejan orar, por ejemplo, en grupo. Los Bahá'í, las religiones que voy a hablar hoy día son los Bahá'í, los hinduistas, los budistas, los musulmanes y los cristianos. Por ejemplo, el hinduismo, que se cree que es una de las religiones más antiguas del mundo, ¿ya? Se estima que, según ellos, 5.000 millones de años, se cree que hay por lo menos 800 millones de fieles. Imagínense la cantidad. Ellos hacen una oración que es la más extendida. No sé cómo se pronuncia, ¿ya? Pero es el mantra Gayatri, algo así. ¿Ya? Que hace referencia al dios Sol como creador y que se reza al amanecer y al anochecer, ¿ya? Es una de las oraciones de las prácticas yoga. También el budismo, ellos son una religión que no tiene Dios, ¿ya? Según ellos no tiene Dios. Sus fundamentos son el Dharma, ya hablamos la otra vez cuando hablamos de la ley, no sé si lo recuerdan, y su oración es a través de la meditación, ¿ya? Y ellos oran ocupando esta palabra, el Om, ¿cierto? O sea, esa es su forma de orar, pero es meditación, vaciarse. Digamos que esa es su oración, ¿ya? El sintoísmo, ¿ya? Que adora los kamis. Los kamis es la palabra japonés para Dios. No sé si los chinos dirán igual kami, ¿ya? Existe incluso de estos muy pocos textos sagrados, ¿ya? Sobre el shintoísmo. Y sus oraciones son netamente cosas tradicionales, digamos, rezos. No tienen una oración
no hay reglas establecidas para la oración, pero son rezos tradicionales, ¿ya? Y ellos destacan la pureza espiritual. Mira el cristianismo. ¿Cuál creen ustedes que es la oración más popular del cristianismo? El Padre Nuestro. Muy popular el Padre Nuestro, ¿no? Y también hay una oración a la Virgen. Yo no me la sé. Sí, ese. Ave María, Madre de Dios, ruega por nosotros. ¡Oh! ¿De dónde vino eso? ¿De dónde vino? Bueno, pero ese es el rezo del rosario, ¿ya? Pero la más conocida es el Padre Nuestro, porque esa es la que enseña Jesús. Aunque aún así Jesús hace alusión de no hacer repeticiones vanas, sino que a hablar a conversar con Dios. También está el bahaísmo, que se cree que es una de las segundas religiones más extendidas, ¿ya? Y son muy... recién dijimos la palabra, ¿cómo era, hermano Víctor? Ecumenistas. Ellos intentan de converger todas las religiones en una, y yo esta referencia la saqué así porque no entiendo mucho el bahaísmo, pero cuando hace años atrás vi una serie llamada Lost, que no la recomiendo, me acuerdo que al final ellos entran a un templo donde estaban todas las religiones. Supongo yo que era un templo bahá'í, no lo sé. Y para ellos la oración es muy similar a la que los protestantes enseñan, o sea, una oración tipo conversación. Y la del judaísmo, con esta termino. El judaísmo ora por lo menos unas 3 veces al día, como Daniel. O como dice el Salmo, Salmo 55, 17. Como dice la canción de Jonathan Ariel. Tarde, mañana, a mediodía oraré. Y ellos hacen mucho rezo de los salmos, de los cantos con canciones. Y son muy entretenidos, como que siento que eso lo podríamos copiar. Hay que copiarlo, como decía un amigo. Mucho canto. Todo así como que, mira, las personas ganaron algo bueno, ¿ya? Y tienen una canción para eso. Nos encontramos juntos como hermanos. Y empiezan, Inematov Humanayim. Y cantan. Siempre cuando hay una bendición o algo, ellos cantan. Pero su oración más conocida es la que vamos a hablar hoy día, que es la Shema, que está en Deuteronomios 6 del 4 en adelante. Eso, Titi. Ahora viene Escribe. Vamos a comentar el texto bíblico. Estamos comentando el libro de Deuteronomio, y en esta lección, como dije anteriormente, vamos a estudiar el capítulo 6 del versículo desde el 4 al 25. Y me gustaría que nuestro invitado partiera con el comentario que tiene sobre este tema. Cuéntenos. Contamos entonces, comencemos la reflexión de esta lección. Oye, se me vino algo a la cabeza que es conveniente que lo sepamos, Es un comentario así bien cortito. Nosotros hablamos siempre de el Padre Nuestro. Oremos el Padre Nuestro. Y resulta que el Padre Nuestro es la primera frase de la oración modelo. Padre Nuestro que estás en los cielos. Y lo llamamos el Padre Nuestro. Es como si dijéramos, cantemos el puro Chile. Claro. Sería extraño decir, cantemos el puro Chile, ¿cierto? Eso tiene un nombre, sino que es, cantemos el himno nacional. Torres me hizo una vez un comentario al respecto y lo encontré interesante. Igual que en un programa anterior yo escuché que mencionaron por aquí en este programa o en otros los 613 mandamientos. ¿Ustedes han escuchado hablar de los supuestos 613 mandamientos? Pero ustedes saben lo que son los 613 mandamientos. ¿Alguno lo ha leído? Al final, ¿claro? Sí, son extractos de la Torá. Exactamente, son 613 textos bíblicos que exponen y desarrollan la fe de Israel. Entonces cualquiera que de repente que habla de ello, uno dice, los 613 mandamientos, ¿qué cuestión será eso? ¿Se come? No. Y de repente cuando tratan de atacarnos a los adventistas porque hablamos de los 10 mandamientos, dice, no, que los judíos tienen 613 mandamientos. Y pregúntenle a esa persona si alguna vez los ha leído. Y le va a decir, nunca. Claro, porque no haría el comentario si supiera que son 613 textos bíblicos que corroboran la enseñanza de los 10 mandamientos. ¿Se nota la diferencia? Ya, ahora vamos al texto directamente. Deuteronomio. Datos de alto impacto 2.0. Sí, ya.
dato de Deuteronomio 6:4. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Si hay algo que define la fe de Israel a todo dar, así en lo máximo, si hubiera que decir qué es lo que habría que creer de todo lo que expone la fe hebrea, está en estos dos mandamientos y en especial en el primero. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O como se dice en hebreo, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Esa frase es impresionante. Se cuenta que una vez un pagano, para burlarse de un rabino, sabiendo toda la literatura que tenían los judíos y los rabinos, imagínense la Mishnah, el Talmud, la Gemara y cuánto comentario, le dijo: oye, ¿tú me podrías decir, estimado rabino, cuál es el resumen, lo más importante de la fe hebrea, mientras yo me aguanto de pie sujetándome un pie y me mantengo en una pierna? ¿Qué esperaba este gentil? Que no ocurriera, si era una mofa. Entonces se cuenta que el rabino que le contestó: no tengo ningún problema en decirte cuál es toda la fe de Israel. Tómate la rodilla. Se tomó la pierna, se la dobló hacia arriba y se mantuvo allí. Esta es la fe de Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo al gentil: ve, hijo, escucha esto, no se te olvide, ve y practícalo y serás salvo, y un día te encontrarás con la fe, con el Señor de Israel. Boom. Plop. Plop quedó el gentil. A veces también pasa lo mismo con nosotros. A veces pensamos que la fe de Dios es compleja, pero fíjate, es una sola. Fíjate que el versículo 4 no podemos separarlo a continuación del 5. Están encadenados. Si hay algo que encadenar aquí, es esto: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y qué dice a continuación el versículo 6? Estas palabras que yo te mando estarán hoy, dice, sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, etcétera, etcétera. Es decir, hay en la fe de Israel el vínculo estrecho entre amar a Dios, pero también está el segundo mandamiento, porque el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amar al prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Resulta que esto es la fe esencial de Israel. Tú no puedes separarlos, es una cadena irrompible. Y algo que me pareció curioso leer en un comentario al Deuteronomio, un teólogo, más de un teólogo, sugiere que todo el libro de Deuteronomio es un comentario ampliado de los 10 mandamientos. Y en esta sección que estos autores ponen, lo que estaríamos viendo nosotros, estaríamos tratando todavía en una exposición ampliada del primer mandamiento, donde nosotros estamos viendo la autoridad de Dios. Y estos teólogos incluyen el texto de Deuteronomio 5:7 y los capítulos 6 al 11. Sería el desarrollo explicado o comentario del Deuteronomio de cómo nosotros amamos a Dios y cómo tenerlo en primer lugar, reconocer la autoridad de Dios. ¿Por qué es importante reconocer la autoridad de Dios? Les pregunto, chiquillos. ¿Tiene algún sentido? O sea, porque yo creo que Dios es el Dios de toda autoridad. ¿Ya? Sí, y lo otro. Respondí bien, profe. Sí, al punto ahí, sí. Oye, fuimos creados, el ser humano no puede vivir sin una autoridad. ¿Te das cuenta que
¿No vivimos sin autoridad? Cuando no tenemos autoridad las creamos, las inventamos. El hombre no puede vivir sin Dios. Cuando no puede vivir sin Dios, los inventa. Y ahí aparece la multiplicidad de dioses que ha creado. Entonces somos seres dependientes de una autoridad. Pero aquí es donde hay que tener cuidado. ¿Quién es mi autoridad? ¿A quién elijo yo como autoridad? No hay cosa peor que me elija a mí mismo. Porque cuando me elijo a mí mismo, yo termino adorándome a mí mismo y esclavizando a mi prójimo. Porque yo me convierto en Dios. Eso fue lo que le pasó a Lucifer en el cielo. Cuando desconoció la sabia autoridad de Dios en el cielo, él se puso como autoridad. Yo soy la autoridad. Y después presionó a los ángeles para que le hicieran caso a él. Si nosotros hiciéramos una encuesta en la hueste de ángeles apóstatas, ¿qué encontraríamos allá? Que Satanás es un tirano. Que lo único que los mantiene unidos a ese reino es el odio que tienen contra Cristo. Pero en todo lo demás, dice el Espíritu de Profecía, los demonios están en todo en desacuerdo y se odian los unos a los otros. Lo único que los une es actuar en contra del plan de salvación. Marca una diferencia. Me acordé de una oficina. ¿Perdón? Que trabajé una vez. No. ¿Ya? ¿Qué pasaba con esa oficina? No, me dio un recuerdo, un flashback. Traumas. Ah, ya. Pero sigamos. En el verso 7 está algo importante. Las repetirás. Verso 7, ¿cómo dice el verso 7? ¿Quién puede leer el verso 7, por favor? Deuteronomio 6:7. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa y andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ya, y cuando te levantes. Verso 8. Las atarás a tu mano como señal y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere? Esto podríamos decir que es fanatismo, ¿no? Oye, dice, la repetirás a tus hijos. Le vas a hablar a ellos cuando estén en la casa o andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal a tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, allí, arribita de la ceja. Los judíos fanáticos. ¿Sí? Adoctrinamiento. Mucho adoctrinamiento. ¿Será adoctrinamiento? ¿Será condicionamiento? Algunos dirían, Dios nos acondiciona. ¿Y dónde queda la libertad y el libre albedrío? Ahora, ¿sabes lo que marca la diferencia? Es que la historia que estás contando es de alguien que te ama. Es de la bondad de Dios. Es de la misericordia de Dios. Cómo Dios te bendijo al sacarte de Egipto. Si eso es lo que va a decir más adelante. Tienes que recordarle a tus hijos que Dios te sacó. Porque Dios sabe que el hombre es olvidadizo. Nos gusta olvidar rápidamente cómo Dios nos ha bendecido y cuidado. Les pregunto, chiquillos, ¿cuánto tiempo pasó hasta que se le olvidó la esclavitud de Egipto y querían volver a Egipto porque echaban de menos las papas, la cebolla, los ajos? Hoy echamos de menos la carne de Egipto, tan rica carne. O sea, recordaban lo que querían recordar y olvidaron que en su espalda estaban las marcas de los azotes, que lo tenían sus hijos, que lo tenían sus mujeres, que tenían en sus niñas. Se le olvidó a esa madre y a ese padre que tuvo que tirar a su hijo al río Nilo para que muriera por orden del faraón, pero querían volver a ese lugar. ¿Podemos entender qué es lo que nos pasa a nosotros? Volver al lugar donde asesinaron a mi hijo, a mi hermano.
donde yo recibí mañana y tarde azotes y me doblaron el trabajo, donde no me pude acordar del sábado, qué sábado ni qué nada. Entonces Dios dice, conozco tu mala memoria, por lo tanto repítelas una y otra vez hasta que eso que se repite se vuelva una práctica. Dicen que un hábito se puede formar en 3 meses. Eso dicen. Practicando se puede hacer permanente después de 3 meses de hacerlo continuamente. Si nosotros hiciéramos una búsqueda más continua, por ejemplo, aprender a orar fervientemente durante 3 meses, ¿cómo sería nuestra vida espiritual? ¿Cómo sería el poder de nuestra iglesia? ¿Cómo sería el poder de nuestros jóvenes? Pero no esa oración monótona, sino esa oración con vida, donde yo le hablo al Señor, donde yo le digo lo que siento, bueno y malo, y si tengo que protestarle, le protesto. A veces uno piensa que tiene que estructurar una cuestión así para que al Señor le guste. Cuando yo hago una oración para que al Señor le guste, precisamente esa es la oración que a Dios no le gusta, porque no es sincera. Toma esa oración y ahí al tacho basurero. Si tiene igual que un computador, el Señor tiene un buen papelero ahí, esas oraciones así, no. Yo quiero que me hables sinceramente. Háblame lo que sientes. Háblame de tus tristezas. Habla de tu molestia. Si estás enojado conmigo, dímelo. Argumentame. Y después yo te voy a responder. Y cuando le hablamos hacia el Señor, se establece lo que Dios quiere con nosotros. Vínculo, relación con nosotros. Saber que Dios no está allá a millones de años luz, sino que está a mi lado y que está aquí en mi corazón. Eso es la esencia más importante que Dios quiere que nosotros podamos sentir. No sé si ustedes quisieran comentar algo, chiquillo, al respecto. Por supuesto. Yo creo que el Mati podría continuar. Y después... ¿no? Bueno. Sí, voy a comentar. Ya. O sea, mi comentario va a ser pequeñito, diminuto, comparado con el del hermano Víctor. Pero quiero decir que esta palabra Shema, ¿ya? La palabra Shema, que significa oye, también puede significar obedece, ¿ya? Hay varias partes donde en la Biblia incluso se ocupa como así de forma alterna, ¿no? Por ejemplo, sí, en Éxodo 19:5, que dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahí está la palabra Shema, ¿no? Que está haciendo inferencia en obedecer. Entonces quiero ligarla a otra palabra. Bueno, en todo caso, el libro de Deuteronomio se llama así, pues, el libro de las palabras. Ha-Devarim o Ha-Devarim, el libro de las palabras. Ha-Devarim. Y justo el texto esencial o principal tiene que ver con con el oír. Las palabras. ¿Cuáles palabras? La Torá. ¿Y qué significa la Torá según el diccionario del Antiguo Testamento? Es que Torá, después de todo lo que sabemos que significa ley, mandato, en fin, significa todo lo que Dios ha dicho. Entonces, el concepto de la Shema, o de oír, la Torá, significa que el Señor espera o busca o quiere o anhela que el hombre pueda obedecer lo que Dios dice o lo que Dios manda. No por una cuestión legalista, ¿no? Que tenemos que hablarla después en la segunda sección, sino que por una cuestión de amor, porque Dios quiere protección para el hombre y ya no quiere más separación, ¿ya? Y me llama mucho la atención porque justo hablando de Deuteronomio es como hablar de la ley, ¿no? Si vamos a estar hablando quizás todo el trimestre sobre la ley, pero nosotros entendemos que la salvación es por gracia. Pero es interesante que Dios tiene libros completos que hacen énfasis solo a la obediencia, solo al oír y al practicar, solo al ejercer, o como dice el hermano Víctor, al proponerse la meta de obedecer. Entonces, oír es lo mismo que hacer, oír es lo mismo que obedecer. Entonces, eso es todo lo que quiero decir. Perdón, me dio un lapsus. Era por si quedaba algo más.
Yo tengo 3 comentarios. El primero es recordar lo que estábamos estudiando en la lección pasada sobre las 10 promesas. Este versículo empieza como decía nuestro hermano Víctor, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y prácticamente eso escuchamos en la lección pasada, porque estas promesas el Señor nos está prometiendo que solamente hay un solo Dios. Entonces respétalo como tal, porque Él es solo uno. Y ese Dios tiene que estar en tu vida, en nadie más. Eso. Lo segundo que me gustaría recalcar es que la Shema, como decíamos en el principio, incluye toda la vida. Y ahora como cristianos, bueno, siempre como cristianos pensamos que podemos separar la religión de nuestra vida. Algo que, bueno, sabemos que no va con lo que el Señor quiere para nosotros, porque Él, si quiere una relación con nosotros, no va a querer una relación solamente el día sábado. Es como, ya voy a salir solamente contigo los días sábados, pero toda la otra semana me voy a olvidar de que estoy contigo. No, el Señor quiere una relación con usted durante toda su vida, durante mañana, tarde, noche, de toda la semana. Es así. Qué buen tema el que toma la Titi, porque regularmente la gente critica hoy día la religión, pues. Pero Dios quiere que seamos religiosos, ¿no? ¿Qué pasa con la religión? Es bueno, Jesús era religioso, ¿no? Porque hoy día hay una tendencia a criticar la religión, porque la religión en cierta medida como que ha asqueado a la gente. Es una respuesta natural a la tiranía religiosa que ha habido en la historia. Es una respuesta natural. Pero, ¿qué dice la Biblia? Bueno, a mí como teólogo, yo creo que el hermano Víctor igual como teólogo, la Titi como cristiana, a nosotros lo que siempre lo más no importa es qué dice la Biblia. Jesús era religioso, y es que la Biblia habla de una religión verdadera, que era la que practicaba Jesucristo. Podemos decir entonces por conclusión que Jesús era religioso, pero de una verdadera religión. Eso es lo que quizás busca el Señor, incluso con la Shema, ¿no? La Shema, a Él le importa que en la vida haya religiosidad, pero una religiosidad sana, una religiosidad pura, una religiosidad santa, en donde el centro es amar a Dios y amar a las personas. No los programas como a la gente le molesta, ¿no? O mostrar una cáscara o solamente vestirse, sino que sea algo cultural pero de corazón. Así como cuando la gente ama a la patria. La otra vez publiqué una frase, ¿no?, que decía, cuidado con el que ama a la patria y no ama al compatriota. Una cosa así, cuidado con el que es religioso pero no ama a su prójimo, ¿no? Claro. Bueno, la Escritura lo habla, ¿no? La religión pura y sin mácula, y pone las características ahí, es vivir lo que tú crees. Que no se quede en la teoría. Si es la intención de repetir las palabras de Dios, la instrucción de Dios, es que no nos quedemos en la teoría del Evangelio. La teoría del Evangelio no ha salvado nunca un alma y nunca la va a salvar. Y fíjate, me gustó eso que ustedes mencionaron, el Shema, el Oye Israel. Comienza aquí tenemos un gran llamado, Oye Israel. Pero fíjate cómo termina Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias. ¿Cómo termina cada mensaje a la iglesia? El que tiene oído. Y el que practica estas cosas. Y el que tiene oído que oiga. Correcto. Exactamente. También es ese texto. Bienaventurado el que oye, los que practican las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Y en cada uno de los mensajes de la iglesia, ¿qué dice? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, lo que le dice a mi vida. En otras palabras, estamos en una situación en que Dios quiere que oigamos sus palabras. Y fíjate, Romanos 10:17, ¿qué es lo que dice? La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Fíjate la coherencia en el oír desde el tiempo de Moisés, pasando por el apóstol Pablo y terminando en el Apocalipsis. El oír es clave, porque oír en la Biblia es entender, oír es obedecer. El que no oye, no obedece, y la obediencia viene por amor. Fíjate que a mí me llama la atención aquí unas palabras que vimos en este texto, que es, y las atarás como señal.
en tu mano. ¿Por qué dice como señal? ¿Por qué hay que atarla a las manos como señal? Es un lenguaje metafórico. La señal se relaciona con identidad. Átalo a ti. Ten la señal de que tú perteneces a Dios. Y en el fin del tiempo, ¿qué vamos a recibir? ¿No hemos de recibir también una señal? Una señal Sismo. que revela Región de quién Atacama. obedece a Dios y quién no le obedece. Hoy los judíos en la práctica se amarran un pedacito de Torah en las filacterias. Se llama. Claro, se lo amarran, En la mano. otras y se la ponen aquí en la frente, y ahí- los tefilín. Y ahí hacen ahí leen Claro. la Shema. Sí. Claro, y ese asunto simplemente no tiene sentido. Ese es el literalismo. Claro, preferían tenerlo encima de la frente que tenerlo en el corazón. Era más fácil que amarrarse una cuestión en la muñeca que realmente compartir con su pan con el hambriento. Claro. La teoría siempre es más fácil. No, mira, aquí yo llevo la ley. Y la llevaban en las muñecas, que lo ataban en la ropa, que en la frente. Y lo ponían literalmente en el dintel de las puertas, en los postes de las casas. O sea, fíjate, puedo decir, la ley de Dios estaba en todas partes, menos en el único lugar donde debía estar. ¿Dónde? En el corazón. En el corazón y en la mente. ¿No podría pasar eso a nosotros como jóvenes adventistas? Por supuesto. No me ha pasado a mí, que soy una persona que hago el espacio podcast. No. O sea, yo creo. Entonces- No me estoy comparando, pero digo. Ya. Yo creo que me ha pasado a mí y supongo que le ha pasado a más personas, no sé. Claro. Coméntenlo, Y Dios- coméntenlo en YouTube, por favor, para no hacerme sentir solo. Claro. Y fíjate que ahí en el versículo 10 empieza a decirnos, ahí está la preocupación de Dios. Mira, ¿qué es lo que dice el versículo 10? Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, ¿cierto? Y luego sigue diciendo, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñedos y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de qué. Mira, fíjate ¿qué dice el versículo 12? De no olvidarte. No olvidarte. ¿Las bendiciones pueden hacernos que nos olvidemos de Dios? Hay un dicho que dice, Señor, no me des tanto como para olvidarme de ti, y no me quites tanto como para renegar de ti. Sea, Señor, manténme siempre en ese equilibrio, donde yo ni me olvide de ti, ni reniegue de ti. ¿Qué le pasó a Israel llegando a la tierra de Canaán? Entró en el olvido. Este es el problema de los hijos de Dios. Sufrimos tan a menudo amnesia, la amnesia espiritual. Imagínate todo lo que hizo durante tanto tiempo con ellos, pero lo primero que hicieron después fue olvidarse. E Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová y empieza a tener que levantar a los jueces. Qué extraña conducta del pueblo de Israel. Pero a veces nosotros decimos, es que ellos, y nosotros hoy día, ¿qué haremos nosotros hoy día? ¿Somos mejores que ellos? No, para nada. Claro, entonces ahí es donde tenemos que decir, yo como joven adventista hoy, como cristiano, como adventista, ¿soy mejor que los israelitas? ¿Y sabes cuál es nuestro peligro? Que nosotros, sabiendo lo que le pasó a Israel, nosotros a veces seguimos el mismo camino de olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Por ejemplo, yo te preguntaría, ¿cuántos este viernes se van a acordar?
Y me van a preguntar, ¿y de qué? ¿Y de qué tenemos que acordarnos este viernes? El viernes 22 de octubre. Viernes 22 de octubre. 1844. Oye, recuerden el 22 de octubre de 1844. Exactamente. Le hago el llamado. Ahí así nacimos. Como hace Moisés. Ahí, Recuérdense, claro. Esa es nuestra acta de nacimiento. Pero ¿quién lo recuerda hoy día? ¿Quién valora eso? Sí, se ve como algo vergonzoso, ¿eh? Sí. Como el chasco, pero... O sea, no me causa orgullo, pero sí me pone contento que el Señor siga actuando en la historia y tenga su tiempo, su pueblo, la verdad, ¿cierto? Entregue las luces. Yo creo que es un momento que hay que recordar. No me da orgullo, no me siento orgulloso por ser adventista, pero sí me pone contento saber que el Señor tiene un pueblo, o una luz, digamos. Exactamente. Pero sabes, yo te diría algo más. Si no tuviéramos ese chasco, te lo doy firmado y te lo aseguro ante cualquier persona. Si no hubiéramos tenido ese chasco, el pueblo adventista no sería el pueblo remanente del tiempo del fin. Por una sencilla razón. Porque Dios anticipó en Apocalipsis 10 ese chasco. Así que como dijo un pastor antiguo, Mervyn Maxwell, bendito chasco, dijo. Bendito chasco. No es que íbamos a pasar de chasco en chasco, pero ese chasco determinó nuestro nacimiento y Dios había señalado que nos iba a pasar. Así que, por eso, no olvidemos, recordemos. Mira, ¿qué es lo que dice el versículo 14? ¿Quién lo puede leer el versículo 14? Comentemos un poquito el versículo 14. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Sí. No iréis tras otros dioses, tras los dioses de los pueblos que están a vuestro alrededor. ¡Wow! Importante lo que dice allí. ¿Cómo podríamos hacer una versión actual de eso para la juventud y los hermanos actuales? No te vayas por los placeres, por las modas, por la música, por los artistas, por los actores, por las comodidades, por los gustos. Esos son los dioses modernos. La comida es un dios moderno. El sexo fuera de lo que Dios ha establecido es un dios de los pueblos modernos. La vestimenta puede llegar a ser un dios. Puede, no es que lo sea, pero puede convertirse en un dios. Yo mismo, mi vanidad, puede convertirse en mi propio dios. El dinero que yo tenga es un dios moderno. Claro, hoy día no construimos dioses ni de oro, ni de plata, ni de piedra, ni lo acomodamos de ninguna manera, como lo hacíamos en la antigüedad, pero los dioses modernos son más sutiles. Los dioses modernos a veces son ideología filosófica, una ideología política, de uno o de otro lado, que los de esta mano, los de esta otra mano, que el dinero puede ser mi Dios, que mi carrera puede ser mi Dios, que mi belleza puedo transformarlo en el Dios que me hace olvidar al Dios verdadero. Y sacar al Dios que nos sacó de Egipto. El dinero no me salvó, ni me va a salvar. La belleza no me va a llevar a la tierra Canaán celestial. Ni mi talento, ninguna de esas cosas. Lo va a hacer el amor y la gracia de Dios. Quiero concluir el comentario de este capítulo con el versículo 18, ya para que el que oiga entienda. Harás lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, a fin de que te vaya bien, y entres y tomes posesión de la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Dialoga. Pregunta práctica porque, como dijimos delante, estamos hablando de las leyes, ¿no? Bueno, este es un rezo que se ocupa hoy día, pero sigue siendo la ley.
Bueno, como decía el hermano Víctor, es un comentario, digamos, a la ley. Y yo siempre he tenido esta percepción del Antiguo Testamento, que todos son reacciones a la Torá. Porque está digamos, este libro que es el comentario de la ley, Josué y jueces son la reacción del cuidado de la ley, ¿no es cierto? O el apartarse de la ley. Después están los que olvidan la ley, hasta Nehemías, que la vuelven a encontrar, o Josías, que la restaura. Siempre es como una reacción a la ley. Incluso si leemos los salmos, el salmo más grande es una alabanza, bueno, el centro del salmo más grande es una alabanza a la ley. Entonces, como que veo que siempre hay una reacción a la Torá. Entonces, hablando tanto de la ley, puede pasar algo que era muy común, sobre todo en nuestra iglesia más primitiva, porque hoy día no pasa, ¿ya? O puede suceder en algunos lados. Pero hay una palabra que le gusta mucho a los jóvenes, que es el legalismo. Entonces tenemos que hacerlo un poco práctico, ¿no? ¿Cómo algún consejo que podamos combatir el legalismo o podamos en nuestra propia vida, bueno, en nuestra iglesia? Hermano Víctor, ¿algún consejo de cómo podemos combatir el legalismo en nuestra propia vida, en nuestra iglesia? Antes de que me comente, quiero invitar a la gente que nos está escuchando, que ya lo ha hecho de forma muy inteligente, que ha comentado y que se le agradece, que lo puedan seguir haciendo, ¿ya? Que dejen en la cajita de comentarios qué opinan ustedes, cómo podemos combatir el legalismo en nuestra propia vida o en nuestra iglesia. Hermanito Víctor. Mira, quizás la forma de combatir el legalismo lo haya señalado la sierva de Dios ya hace un buen tiempo en el deseado de todas las gentes. El legalismo, hablemos, ¿qué es el legalismo? Es la forma sin contenido, que yo hago algo sin amor, ¿ya? Y si yo hago eso sin amor, ¿qué valor tiene si no lo hago por amor? 1 Corintios 13 lo dice: yo puedo dar hasta mi cuerpo para ser quemado. Pero si el motivo que me lleva a eso no es el amor, de nada me sirve. Imagínate, ¿quién no podría decir que no hay nada más impresionante y maravilloso que entregar tu cuerpo para ser quemado? Para ser quemado. Pero si eso no lo motiva el amor, no sirve de nada. Elena de White, en el deseado de toda la gente, dijo esta frase: el orgullo y el pecado no puede surgir en una mente o en un corazón que tiene frescas en su memoria las escenas del Calvario. E incluso voy más allá. El legalismo no puede surgir en un alma de un joven que cada mañana y que cada tarde se abraza a la cruz de Cristo. Mira lo que hace el legalismo. Mira, si tú te imaginas, ponte imaginativamente en tu imaginación en ese momento a los pies de la cruz de Cristo. Y mira hacia arriba, ¿qué se ve? Se ve un siervo sufriente. Se ve al Dios que renunció a todo por amor. Y si pudieras estar en ese minuto, si tu mente y si la historia te llevara hasta ese momento y pudiéramos mirar a Cristo mientras agoniza, Él te diría: hijo, lo estoy haciendo por ti, porque te amo. No importa, yo puedo perder mi vida, puedo perder todo, perder el pueblo que me amaba, perder la ropa porque me la han arrebatado y estoy perdiendo en este minuto mi vida. Pero hay algo que no soporto: perderte a ti. No puedo perderte a ti. No puedo dejar que las fuerzas del mal te lleven de mi lado sin que yo no haya hecho, pero todo, infinitamente todo, para salvarte. En ese rostro magullado y ensangrentado diciéndome esas palabras, no hay legalismo que aguante. No hay legalismo que aguante. Yo, si estuviera allí, creo que mis ojos brotarían en llanto, abrazaría la cruz y diría: digno, digno es el cordero que está siendo inmolado por mí. Esa es la mejor forma de combatir el legalismo. Muchas gracias, hermano. Me gustó mucho lo de en la aplicación cristológica o cristocéntrica que le hizo.
quiero aportar a lo que dice el hermano. Primero, entender de que la ley es útil. La ley tiene demasiada utilidad. Es más, el conflicto de los siglos, en sus últimos capítulos, dice que no hay hombre que se consagre que no sea atormentado por su pecado. Es como, no existe el hombre que vaya a cumplir la ley, sino así como que, porque me consagro ahora cumplo la ley un 100%, es casi, las posibilidades son que sea Jesús que lo haga. Pero la ley tiene su utilidad, o sea, el hombre sí o sí va a ver su condición. Entonces, exaltar la ley o hablar de la ley, no hay nada malo. Incluso quiero hacer una acotación. Si no me equivoco, no me acuerdo de memoria, perdón, ¡ay, qué mal teólogo! Recién graduado, no me acuerdo de memoria las 7 iglesias del Apocalipsis, pero me parece que la penúltima es Esmirna, ¿o no? Parece que es Esmirna, o Tiatira, una de las dos. Filadelfia. No, la anterior a Filadelfia, la antepenúltima. Parece que es Tiatira, parece. No Tiatira. Ya, sí. Ustedes lo van a buscar, lo van a encontrar, ahora estamos grabando. Pero quiero decir que la que representa al puritanismo, que es esa, es la única que no tiene queja. Entonces, estos hombres, los puritanos, que digamos que son Wesley, o Baxter, o Bunyan, o personas que son que tienen una literatura muy piadosa, son personas que se esmeraban en guardar la ley. Pero ¿cuál es el énfasis en el guardar la ley? En que tu primer énfasis es ayudar, porque guardar la ley es respuesta a ser un siervo. Miren, quiero leer el Efesios, que lo estamos leyendo el Rayo por su palabra. Efesios 5, del 1 al 2, dice: sed pues imitadores de Cristo, imitadores de Dios como hijos amados, perdón. Y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y miren, quiero que sepan que este texto, que es tan lindo, que habla de imitar a Jesucristo, está en medio de reprensiones en donde Pablo le dice a la gente que no sea fornicaria, que cuiden a sus esposas, que no tomen vino, dice. Lean la NTV, está muy buena. Que no tomen vino y que tengan cuidado con esos pecados porque ensucian. Entonces él dice, dentro de todo esto dice, entonces, para demostrar este amor los unos por los otros, sírvanse. Entonces, en el servicio abnegado, que es el que hacía Pablo, obviamente, se encuentra este amor que obra, o esta ley que obra por amor, que eso lo dice en Corintios, en la carta anterior, en Gálatas, perdón, en la carta anterior a Efesios. Entonces, quiero hacer esa acotación, ¿no? Que es imposible que la persona, como decía el hermano, que busque guardar la ley de forma sincera, honesta, vaya a ser legalista. Porque esta ley que obra por amor hace que uno no se sirva a sí mismo. Yo creo que por ahí va el error del legalismo, ¿no? Que el legalismo uno cumple todo, pero para servirse a sí mismo, para servirse en el ego, para servirse en la ofrenda, no sé cómo llamarlo, pero el mismo fariseo, ¿no? Era para hacerse ver. Era, mira, yo soy aquí alta alcurnia espiritual. En cambio, Juan el Bautista no le importaba mucho servirse a sí mismo, le importaba más cumplir los mandatos del Señor y es el mayor profeta de la historia. Entonces, que quizás acotar con esto es que cuando la persona se esmera en guardar la ley o ser una persona amante o digamos de la ley, pasa a lo siguiente, que no puede evitar hablar de esta, no puede evitar reprender o exhortar, ocupemos esa palabra, ¿no? Como lo hacía Pablo. Entonces va a haber algunos que no les va a gustar porque la verdad a no todos les gusta. Y van a decir, oye, que se dice con poco tacto, pero es lo mismo que hace un psicólogo en realidad. El psicólogo te va a dar toda la vuelta, ¿no? Para decirte la verdad. Cada uno no es un psicólogo que se vaya a dar toda la vuelta, pero por eso el método de Cristo es tan importante, porque uno puede entrar en confianza con las personas para decirle la verdad. Entonces, pero Pablo igual también en sus tiempos no mandaba cartas o epístolas. Pero para que hable el hermano Víctor, perdón, para acotar con esto, quiero decir eso, que el legalismo, como decía él, en la forma vacía, entonces una práctica piadosa, digámoslo, que me gusta mucho el puritanismo, una práctica pura es guardar la ley, pero con el afán o con el fin de servir a los demás. Digamos, una observación abnegada. Eso es lo que importa, hermanito. Sí, mira, yo quería agregar a esto lo siguiente. Digamos que la ley y Cristo tienen que ir juntas. Si tú tienes la ley sin Cristo, caes en el legalismo. Pero si tienes a Cristo sin la ley, caes en el liberalismo. Porque con Cristo tú vas a justificar todo, vas a justificar todos los pecados.
Pero si la ley y Cristo están juntas, entonces se cumple lo que Cristo dijo claramente: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, la motivación de la ley siempre debe ser el amor a nuestro Señor Jesucristo. Eso marca la diferencia. Amén. Ahí está la solución. Para evitar el legalismo. Cristo como centro de todo acto, o todo, incluso meta de guardar la ley. Pues si la persona se espera en guardar la ley no es malo, pero que sea Cristo tu objetivo. Ahora viene Aplica. Elena de White en Patriarca y Profeta dice: la misma ley que fue grabada sobre las tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. En vez de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados, aceptamos su obediencia. Entonces el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo, viviremos obedeciendo la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Al poseer el Espíritu de Cristo, andaremos como Él anduvo. Por medio del profeta, Cristo declaró respecto de sí mismo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Muchas gracias, Titi, qué linda cita. Y la iglesia, ahí tuvimos un debate por interno. Era la iglesia Filadelfia. Muchas gracias, hermano Víctor. La iglesia Filadelfia es la que hace referencia a la iglesia puritana o previa al Gran Chasco y a todo el movimiento del Gran Chasco con el Gran Chasco, ¿no? Que amor fraternal significa, no Filadelfia. Amor fraternal, que son hermanos que se dedicaban a cumplir hechos, ser puritanos. Y para los que les gusta el camino a Cristo, iba a hacer esa referencia, los que son camino cristiano lovers, hay un artículo en la revista Adventista donde muestra que los puntos del Wesleyanismo, de los seguidores de Wesley, o el esos mismos, son los mismos principios del camino a Cristo. Así que bueno, dejamos eso. Gracias nuevamente por haber asistido a este espacio podcast. Gracias, Titi, por tu paciencia, por ser tan linda como siempre, por estar conmigo de vuelta. Gracias, hermano Víctor, por habernos acompañado, por sus aportes muy buenos, muy interesantes. Y bueno, no tiene alguna página web. No le pregunté al principio. ¿Alguna red social, página web o algún proyecto? En Facebook. Tengo ahí Facebook con mi nombre, Víctor Fuenzalía nomás, así se llama mi página de Facebook, si alguien se interesa allí en buscar. En las redes de YouTube tengo una página, pero tengo que actualizarla, la tengo descontinuada ahí. Ya. Pero ahí tengo algún material en esa página, pero ya la pondremos al día. Ya, muchas gracias. Vamos a buscarla. Víctor Fuenzalía y comparte cosas teológicas o reflexiones. Vamos a orar por su doctorado para que le vaya bien con su tesis. Y le agradecemos nuevamente, que el Señor lo bendiga, hermano Víctor. Un gusto haberlo conocido, de verdad. Para los que son seguidores del Espacio Podcast, tuvimos ya una Fuenzalía que es familiar del hermano Víctor. No va a dar más información. pero saludos a la Mari. y eso, hermano Víctor. ¿Quiere decir algunas palabras antes de despedirnos? No, muy agradecido, por supuesto, por la invitación. Espero haber sido un aporte. Que Dios nos bendiga a todos y siempre dispuesto a, cuando crean ustedes que sea necesario, mi cooperación. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estamos terminando. Titi, ¿cómo se llama la lección de esta próxima semana? Se llama ¿qué hacer con los cananeos? Es una pregunta. Uy, ¿qué hacer con los cananeos? Vamos a recomendar nuestras redes sociales, Ministerio Joven Unión Chilena. Recuerden que tenemos en YouTube este material, en Spotify, como también en el Instagram. Los invito a comentar si les gustó la lección o no, si tienen algún comentario sobre el legalismo. Todo lo pueden dejar en la caja de comentarios de nuestro canal YouTube. Ahí yo intento responder, la Titi los lee después. Y los escuchamos en un nuevo espacio podcast. Gracias por haber asistido. Chao. Chao, chao.